Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de ISA Electricistas. Hoy vamos a realizar una conexión conocida como cruzamiento. En realidad este circuito hace que la lámpara que tenemos aquí encienda y apague con cada uno de estos interruptores. Mejor dicho, este interruptor encenderá y apagará esta lámpara. También este interruptor encenderá y apagará esta lámpara, y este interruptor también encenderá y apagará esta lámpara. Ese es el circuito que vamos a desarrollar ahora en este video, gracias a la pregunta que nos están haciendo, ¿no? ¿Cómo se hace esta conexión en realidad? Eh, Nosotros vamos a dibujar un diagrama de conexiones para que nos ayude a entender con mayor facilidad cómo es que funciona este circuito. Primero, debo decirte que para que funcione este circuito con estos materiales, los interruptores deben ser conmutables. Si te das cuenta, yo acá tengo dos interruptores conmutables que lo vamos a poner a los extremos, interruptores de 3 vías en todo caso, porque tiene 3 puntos de conexión, una especie de triángulo forman ahí, 3 tornillos, igual aquí, también 3 puntos de conexión. Y el interruptor que tenemos aquí tiene 2 puntos de conexión por acá, y por el otro lado también tiene 2 puntos de conexión. O sea, este es un conmutador de 4 vías. Con este interruptor vamos a realizar el circuito de cruzamiento para que pueda funcionar esta lámpara de 3 puntos distintos, encender y apagar. Bien, entonces realizamos el diagrama. Retiramos un momento. Vamos a realizar nuestro diagrama de conexiones que nos permita entender el circuito. Primero dibujamos, como siempre, nuestra fuente de alimentación, que lo tenemos aquí, en esta llave térmica que ingresa de la calle, por supuesto. Vamos a dibujar las dos líneas. Una línea para representar la fase de esa forma, y otra línea para el neutro, que lo vamos a representar así, de esa manera. Si no sabes qué es fase y neutro, ingresa a nuestra página de ISA Electricistas, escribe en Google ISA Electricistas y ahí vas a ver toda la información en videos sumamente necesarios en realidad para electricidad residencial. Muy bien, dibujamos ahora cada uno de estos interruptores en la disposición que lo tenemos, así. Para hacerlo más entendible, yo voy a dibujar los tornillos, los puntos de conexión de cada interruptor. Entonces voy a dibujar estos 3 tornillos aquí de la siguiente forma. Solamente es a modo de explicación. Dibujamos el primero y los otros dos que están acá. Forman una especie de triángulo, si te das cuenta. Ahí tenemos el primer interruptor. Luego dibujamos el otro interruptor por acá también, los 3 puntos de conexión, una especie de triángulo que serían así. Solamente es de manera didáctica. Estamos dibujando los tornillos para que sepas dónde se conecta cada cable después. Por último, vamos a dibujar el otro interruptor, el de 4 vías, 2 tornillos a cada lado, 2 hacia aquí y 2 hacia aquí. Entonces dibujamos de la siguiente forma: uno ahí, el otro y los otros 2 que están al costado. Bien, ahí lo tenemos ya, los puntos de conexión de los 3 interruptores. El primer interruptor, el segundo interruptor de 4 vías y el tercer interruptor conmutable de 3 vías. Finalmente vamos a dibujar nuestra lámpara que tenemos acá. Vamos a dibujar el socket, el portalámparas, lo vamos a representar de esta forma: un círculo y una cruz en el centro. De esa forma lo vamos a representar a nuestra lamparita.
Muy bien, ahora hacemos las conexiones. Tomamos la fase y lo conectamos al tornillo del primer interruptor. A partir de aquí empezamos a conectar de forma horizontal de esta manera. Y por el otro lado conectamos de la misma forma. El tornillo del segundo interruptor final lo vamos a conectar con nuestra lámpara. Por el otro lado tomamos el neutro y lo conectamos hacia la lámpara. Ese sería en realidad el circuito que necesitamos para resolver este proyecto de encendido y apagado de una lámpara con 3 interruptores o de 3 puntos diferentes. En todo caso voy a encerrar a cada uno de los interruptores para ver para no confundirnos, sería este de aquí, el otro sería este y esto sería el de acá. Ahí lo tenemos. Recuerda que la fase está ingresando al tornillo o al punto común del interruptor y la salida sale por el tornillo común del interruptor. Muy bien, eso sería todo en realidad. Ese es nuestro circuito. Ahora vamos a hacer las conexiones con los cables para ver ya el funcionamiento de este circuito. Muy bien, retiramos otra vez. Listo, ahí lo tenemos. Bien, veamos entonces. Como dice el circuito, vamos a conectar la fase a este tornillo o al tornillo del punto común del interruptor, que sería ese. En otras palabras, conectamos así. Hagamos esa conexión entonces. Recuerda que toda esta instalación debe hacerse sin energía eléctrica. Eso es lo más importante. Realizar estos trabajos sin corriente eléctrica si eres menor de edad, bajo la supervisión de un adulto que tenga conocimientos en electricidad. Conectamos así. Ahora conectamos esta línea así, que vendría a ser en el interruptor ahí. Hagamos entonces esa conexión también. Lo conectamos así. Y lo vamos a poner en este tornillo. Retiramos el aislante de los conductores. Aflojamos convenientemente los tornillos, todos, para facilitar la entrada del cable. Muy bien, conectamos entonces aquí. Solamente es conectar en realidad. Ahí lo tenemos. Hacemos la siguiente conexión.
sería esta, mejor dicho, la de ahí. Conectamos entonces. Y lo vamos a conectar ahí. Ya lo tenemos un extremo. Hacemos un recuento hasta aquí. Fase ingresa al punto común del interruptor conmutable de 3 vías. Y los puntos de conmutación se conectan directamente, tal y como lo estamos viendo. Muy bien. Del otro extremo del conmutador de 4 vías vamos a conectarlos de forma horizontal entre conmutadores de la siguiente manera. Mejor dicho, conectamos así. Hagamos entonces esa conexión. Y ahora lo vamos a conectar en el interruptor. Recuerda que estos interruptores son conmutables de 3 vías y de 4 vías. Ahí lo tenemos, y el siguiente sería este punto. Mejor dicho, así. Hagamos la conexión entonces. Recuerda que estos videos son para principiantes, para personas que se inician en este mundo de la electricidad, y este circuito es fundamental para ellos. Muy bien, ahí tenemos ya, como puedes ver, vamos a hacer un recuento hasta acá, hasta esta parte. Fase ingresa al punto común del interruptor de 3 vías y los conmutadores se conectan de esta forma. De igual manera, el conmutador del centro se conmuta con el interruptor de 3 vías del otro lado. Ahí lo tenemos, fase al punto común, conmutadores entre conmutadores, como lo puedes ver. Muy bien, lo único que nos falta conectar ahora es esta parte hacia el socket o lámpara y el neutro que viene hacia la lámpara. Vamos a retirar un momento para hacer esa conexión. Primero conectamos entonces primero el socket, tomamos el neutro y lo conectamos en la lámpara. Mejor dicho, hacemos esta conexión. Conectamos entonces con sumo cuidado aquí, de esa forma, y ajustamos convenientemente de tal modo que no existan fugas de electricidad. Muy bien, ya tenemos esa conexión. Finalmente solamente nos toca hacer esta conexión de este punto hacia el portalámparas.
mejor dicho, es esta conexión que nos falta, o sea, de aquí del interruptor hacia el portalámparas. Hagamos esa conexión y lo único que nos faltaría es comprobar si el circuito funciona como ajustamos o aflojamos los tornillos. Y lo conectaremos aquí. Bien. Lo conectamos, por supuesto, en el tornillo de fase del socket o portalámpara. Ahí lo tenemos. Hacemos un recuento entonces. Como dice el plano, fase ingresa al punto común del primer interruptor de 3 vías y los puntos de conmutación en forma horizontal entre ellos, entre el de 3 y el de 4. Por el otro extremo, también de forma horizontal, y la salida final de este interruptor hacia el tornillo de fase del portalámparas. Finalmente, por el otro lado, tomamos el neutro y lo conectamos en el tornillo de neutro del portalámparas. Si quieres saber cuál es el tornillo de neutro y fase del portalámparas, ahí te dejamos un video en la descripción o en nuestra página web que lo tienes aquí. Muy bien, entonces probamos el circuito. Esto solamente es a modo de explicarte, lo vamos a hacer con sumo cuidado para ver el funcionamiento. Recuerda, estos videos son sumamente importantes, pero explicativos nada más. En el campo real se deberá usar ya todo lo necesario para que el circuito funcione correctamente sin riesgos eléctricos para las personas que lo instalan y para el usuario final. Acá solamente estamos haciendo la demostración de cómo funciona el circuito, cómo hacer el diagrama para que funcione este circuito. Muy bien, energizamos entonces con sumo cuidado. Y ya estamos dándole energía. Vamos a ver, presionando los interruptores, si podemos encender y apagar las lámparas de estos 3 puntos diferentes. Primero, lo apagamos. Del segundo, perfecto. Del tercero, perfecto. Del segundo, como puedes notar, estamos encendiendo y apagando esa lámpara de 3 puntos diferentes, de 3 puntos distintos. Puedes implementarlo en el lugar que desees. Ese sería el circuito. Muchas gracias. Suscríbanse.